Hola, bueno, este video lo hago porque la gente de anatomía del verano 2012 me lo pidió, así que es un pequeño adelanto de todo lo que vamos a hacer después, con su ayuda. Empezamos con las ramas de la arteria axilar. ¿Cuáles son las ramas de la arteria axilar? Primero hay que hacer una breve introducción del origen y el fin de la arteria axilar. La arteria axilar, que es la que está esquematizada en azul aquí, es una arteria que, como su nombre lo dice, se encuentra en una fosa que es parte del miembro superior. Esta fosa se le denomina fosa axilar o simplemente axila. Esta fosa axilar va a tener como uno de sus contenidos a la arteria axilar, aparte de venas, ganglios linfáticos y algunos nervios. Lo importante de esta arteria axilar es que la arteria axilar es el eje principal de toda esta fosa axilar, es decir, todo gira en torno a ella. Lo más importante es la arteria axilar. Veamos cuál es el origen de la arteria axilar. El origen de la arteria axilar, es decir, qué arteria la origina, es esa arteria grande que está acá, que se encuentra en el cuello, que se estudia en el segmento de cuello, y es la arteria subclavia. Esta arteria subclavia va a dar origen entonces a la arteria axilar. ¿Y a partir de qué límites da origen a la arteria axilar? Le da origen a partir de exactamente el borde lateral de la primera costilla, como está representado aquí en amarillo. Ustedes pueden evidenciar aquí la primera costilla, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y así sucesivamente. La primera costilla se caracteriza porque, a diferencia de las demás, va a tener una cara superior y una cara inferior que no se ve, un borde lateral y un borde medial. Sin embargo, la segunda costilla es lo contrario, es decir, como esta tiene una cara superior y una cara inferior, esta tiene una cara lateral y una cara medial. Como esta tiene un borde lateral y un borde medial, esta tiene un borde superior y un borde inferior. Es cosa de nombres, es casi como un trabalenguas. Entonces hay que aprender entonces que la primera costilla solamente tiene una cara superior, una cara inferior, un borde lateral y un borde medial, aparte de otras estructuras que se estudian en tórax. Lo más importante es su borde lateral, ¿por qué? Porque a partir de este punto, la arteria subclavia que está acá se va a convertir en arteria axilar. Exactamente, ¿cuáles son las relaciones? La principal relación que tienes que tener en cuenta es que la arteria subclavia se deposita sobre la primera costilla y que el paso de arteria subclavia a arteria axilar ocurre detrás de este huesito largo que se encuentra aquí, que se denomina clavícula. Esta es la clavícula. Entonces después tenemos a la arteria axilar que va a dar sus ramas. Dando las ramas de la arteria axilar, tenemos finalmente el cambio de color. Este cambio de color de azul a rojo va a representar a la finalización de la arteria axilar. ¿A qué nivel sucede? Sucede a nivel del borde inferior del redondo mayor. Redondo mayor, porque existe otro redondo menor, pero el fin lo denota el borde inferior del músculo redondo mayor. Entonces, ¿cuál es el origen? El borde lateral de la primera costilla. ¿Y cuál es el fin? El borde inferior del redondo mayor. Eso es lo básico que deben de saber. ¿Y cuál es la rama terminal de la arteria axilar? Es esta, la arteria braquial, o también llamada arteria humeral. ¿Por qué? Porque se ubica a un costado, en el lado medial del húmero. Por eso se le denomina también humeral, o braquial porque se encuentra en el brazo. Vamos a ver, entonces, las relaciones, las pequeñas relaciones nerviosas que tiene la arteria axilar. Vemos entonces, repasando lo que hemos visto en la diapositiva pasada, la arteria subclavia, al pasar por el borde lateral de la primera costilla, va a cambiar de nombre y se le va a denominar arteria axilar. Esta arteria axilar entonces va a tener relaciones, y miren a esos nerviositos que acompañan a la arteria axilar. Todo este conjunto de nervios va a formar al plexo braquial, que es un plexo nervioso, porque nosotros, como ya hemos repasado, sabemos que existen tres tipos de plexos: plexo nervioso, plexo venoso y plexo arterial. En este caso, tenemos a un plexo venoso, o un plexo nervioso, disculpen.
¿Y qué es un plexo nervioso? Un plexo nervioso simplemente es un conjunto de nervios, nada más. Plexo arterial, conjunto de arterias. Plexo venoso, conjunto de venas. ¿Qué sucede entre ellos? Se anastomosan, es decir, se unen y se separan y se vuelven a unir y van a formar una serie de nerviecitos, como ven acá. Entonces sigamos con las arterias. Miren aquí, las principales relaciones de la arteria axilar que se ven siempre, hay más relaciones, pero es cuestión de anatomía especializada. Ven aquí un cordón acá, una rayita amarilla por delante, otra rayita amarilla por delante y otra amarilla que está aquí, que no se ve porque la arteria axilar la tapa. Esto de acá se le denomina a este nivel cordones del plexo braquial. En algunos libros actuales, como el Grey para estudiantes, aparece como fascículos del plexo braquial. ¿Qué fascículos tiene el plexo braquial? Fácil, dos que son anteriores, solo que uno es más lateral y el otro es más medial. Entonces a este le voy a denominar cordón o fascículo anterolateral y a este cordón o fascículo anteromedial. Y solo uno que es posterior, que no lo veo, que está por detrás. Allá, al de atrás le voy a denominar cordón o fascículo posterior. ¿Cuántos fascículos tengo? 3. ¿Cuáles son? Cordón anterolateral, cordón anteromedial y cordón posterior. Delante de esta arteria y de estos nervios existe una vena que recibe el mismo nombre, vena axilar. Entonces ahí tienen las principales relaciones que tiene la arteria axilar. Por delante, ¿quién tiene? A la vena axilar. Detrás de la vena axilar encuentro a quién? A los cordones anterolateral y anteromedial. Luego tengo la arteria axilar y por detrás de ella tengo a un solo cordón. ¿Cómo se denomina? Cordón posterior. Ahí tienen a las principales relaciones. Existen más, ojo. Si quieren un video sobre las relaciones, escriban al correo. Entonces empecemos con el estudio de las ramas de la arteria axilar. Ustedes pueden ver aquí que S4, que S5, que S6, que S7. Acá, bueno, no se ve, pero acá está T1. Estos son los cuerpos vertebrales. ¿Cuántas vértebras cervicales tengo? Es decir, cervicales por cuello. Tengo 7 vértebras cervicales. ¿Cuántas torácicas? 12. ¿Cuántas lumbares? Lumbares son 5. ¿Cuántas sacras? Son 5 sacras. Y coxigias dicen que son de 3 a 4. Hay variación, ¿ya? Entonces tengo 7 vértebras cervicales. ¿Por qué lo esquematizo aquí? Porque este dibujo me sirve para en un futuro hacer el plexo braquial, que se origina desde C5 hasta T1, hasta los nervios desde C5 hasta T1. Vemos al manubrio esternal y a las costillas, a la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta costilla. Vemos también al dibujo de la escápula y al dibujo de el húmero. Como ya saben, esto debería ser la cavidad glenoidea que se articula con la cabeza del húmero para formar la articulación glenohumeral. Esto de aquí es la apófisis coracoides y lo que está punteado atrás debería ser el acromion. Esto de acá es el acromion, que más abajo ya cambia de nombre y se le denomina espina de la escápula. Entonces el acromion es el final de la espina de la escápula. Todo esto es cara anterior. Y tengo a la principal arteria, a la única y al eje de la axila. ¿Cómo se llama? Arteria axilar. La arteria axilar va a estar dividida por un musculito que se inserta aquí, en la apófisis coracoides y en las caras laterales de la tercera, cuarta y quinta costilla. Ojo, es caras laterales de la tercera, cuarta y quinta costilla. En algunos libros dicen segunda, sin embargo, en la mayor cantidad dice tercera, cuarta y quinta costilla. ¿En dónde más se va a insertar este músculo? Se inserta en los músculos y en las fascias de los músculos intercostales externos que se encuentran entre estas costillas. Entonces sería en el músculo intercostal, en la cara lateral del tercer músculo intercostal externo y en la cara lateral del cuarto músculo intercostal externo. Lo básico que deben de saber es que se inserta en la tercera, cuarta y quinta costilla y en la apófisis coracoides. Con